Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. Dijo la destacada investigadora y curadora Lourdes Blanco: no es difícil afirmar que Valesca Belisario pertenece a una significativa tradición dentro de la historia del diseño gráfico venezolano. La tradición de la dualidad que tanto atormentó a los maestros venidos desde Europa. ¿En qué consiste esa dualidad? Pues en tener el impulso y determinación para hacer arte mientras se hace diseño gráfico o industrial. Diseñadora gráfica nacida en Caracas, realizó estudios en el Instituto Neumann, es fundadora de ABB, Taller de Diseño, junto con Carolina Arnal y Oscar Vázquez en 1989. De amplia experiencia en el diseño de imagen corporativa y producción editorial, con particular acento en el área cultural. Habiendo vivido una época dorada en la historia de Venezuela, con una efervescencia cultural y económicamente vibrante, Valesca tuvo el privilegio de haber trabajado con algunos de los artistas y creadores locales más importantes, como el reconocido diseñador Gerd Leufer, entre los años 1977 y 1985, y en el Departamento de Diseño de la Galería de Arte Nacional desde 1976 hasta 1984. Se desempeñó como docente en el Instituto de Diseño Fundación Neumann INSE en la materia de diseño gráfico. Es miembro honorable de la Fundación Gego y de la Asociación de Diseño Gráfico de Venezuela. Con un trabajo que combina la claridad visual y una profundidad de concepto, Valesca participó en numerosas exposiciones como la 17ª Bienal Internacional del Cartel de México 2021, Shanghai Design 10x10 Póster 2021, Bienal Iberoamericana de Diseño BID 22 Madrid 2022, instalación individual por 2 basada en una investigación personal sobre el comportamiento plástico de la tipografía en la Sala Alternativa en el 2002 Caracas, entre muchas otras. Además de ser merecedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que podemos mencionar: diploma de honor en la exposición Los libros más bellos del mundo entero, Leipzig, Alemania, 1980, diploma de honor en la Exposición Internacional de Arte del Libro Leipzig 1982 y 1988, Premio Gráfico Nacional, categoría Catálogos Plegables y Folletos, otorgados por la Asociación de Industriales de las Artes Gráficas de Venezuela en 1992, mención honorífica en el concurso de afiches para la primera Bienal de Artes Visuales del Mercosur, Porto Alegre, Brasil, en 1997. Valesca Belisario es referencia ineludible al abordar la historia del diseño venezolano. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Valesca, un portento de invitada tengo el día de hoy. Mira que me vine además de lo más elegantísima y bellísima, con una tela o con un vestido confeccionado con el diseño de Valesca Belisario. De las telas de Valesca. De las telas de Valesca, que es una belleza, que es una exquisitez y además de que es una sorpresa. Bueno, no sorprende que diseñes cosas tan bellas, pero es una sorpresa esta nueva línea que has desarrollado con las telas. El catálogo es maravilloso. Cuéntame ¿de dónde salió esa línea de investigación hacia las telas? Bueno, las telas, primero, gracias por estar aquí, por favor. Lo de las telas tiene una data larga, porque a mí me enseñó a coser mi abuelita, estando yo muy pequeña. La ayudaba a bastear los vestidos. Después me enseñó la máquina de coser Singer de pedal. Qué bello. Una casita en San José, una delicia. Yo me pasaba mis vacaciones allá y siempre me gustó el tema de la costura, etcétera. Después cuando empecé a ser adolescente,
Bueno, en el liceo me enseñaron a hacer los patrones y todo el tema de la costura. Y patronaje. Sí. Y me empecé cuando salían cosas de moda, las camisas de encaje, los pantalones con tirantes, acampanados, no sé qué más. Yo en vez de comprarlos, pues me los hacía. No teníamos la liquidez económica como mi mamá para comprarle ropa a 4 mujeres. Que son ustedes 4 hermanas. Somos 4 hermanas. Entonces, bueno, yo me aplicaba. Y siempre me gustó el tema de vestir bien, de estar sencilla pero acomodada, nada de moda, no, sino bien. Sí. Bueno, la clave de la elegancia, básicamente. Bueno, sí. Y en la pandemia, a mí siempre me pasó algo con las telas que me parecían aburridas, porque un vestido tiene que ser igual por delante que por detrás, por ejemplo. Entonces yo decía, yo no voy a diseñar mi tela de manera que cuando se elabore el vestido, por delante sea una cosa y por detrás sea una sorpresa. Y así empecé. Hice la primera, me gustó, lo monté sobre un patrón ficticio, un dibujito. Después hice la segunda y también me gustó. Y se lo comenté a mis compañeras de trabajo y estaban encantadas. Y cuando hice la tercera, las mandé a imprimir y me hice los 3 vestidos, a ver cuál era el comportamiento. Y todo el mundo estaba encantado, fascinado con los vestidos, o sea, y para mí resultó ser un abreboca en las mañanas, porque cuando llegaba a mi oficina, lo primero que hacía era diseñar una tela, 1, 2 o 3. Entonces eso fue creciendo y dije, bueno, ya esto tiene bastante cuerpo. Ahorita tengo cerca de 150 diseños, wow. Sí, seleccionados, porque hay una selección. He hecho muchos más, pero hay una selección. Y bueno, nada, emprendí este tema sin darme cuenta. Qué maravilla. Sí. Ahora que dices que te levantabas y arrancabas a diseñar una tela, ¿cómo es tu proceso creativo regularmente, Valesca? O sea, cuando tienes proyectos editoriales o catálogos, tus proyectos de diseño gráfico, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo se inicia toda esa revolución en esa cabeza? Me da mucha risa porque eso es algo que uno, bueno, con 40 años de experiencia que tengo, pues ya es como natural el tema de empezar un proyecto, ¿no? Pero tuve una clienta el año pasado bastante picky, así. Picky, que ella me hizo que le escribiera el proceso creativo de un emblema que estaba haciendo. Y en ese momento, o sea, tuve que buscar en Google lo que era un proceso, cómo es un proceso creativo, o sea, qué es lo que te mueve. Y bueno, claro, lo que te mueve es lo que te mueve siempre. Claro, porque es que lo que hace naturalmente uno nunca lo concientiza, o sea, eso fluye solo, claro, ¿no? O sea, son procesos que fluyen solo. Pero a la hora de estructurar, o sea, yo generalmente, o me imagino yo no soy diseñadora, pero supongo que hay una cosa, o sea, vamos a ver, ¿cómo haría yo? Yo tengo una solicitud de un cliente, me imagino que pregunto sus necesidades, ¿verdad? Se hace esa primera entrevista, ¿no? Y a partir de allí quizás me pongo a escribir, ¿no? O a hacer las rayitas, no sé, a pensar, ¿no? A pensar. Es después, que más o menos así. O sea, pero, por ejemplo, ¿en la mañana tempranísimo o tú más bien trabajas relajada en la noche? O sea, no.
¿Cuál es el Pues, rito? el, el proyecto de las telas, o sea, eso de levantarme temprano y ponerme a diseñar, está bien porque, o sea, es como cuando uno estaba en el colegio y te decían dibujo libre. Qué Entonces maravilla. Que es usaste un rico, pollero, sí. gozo todavía un pollero, porque es que eh, yo veo los prints de las telas, los veo en cualquier cosa, Mm, ¿no? mm. En la naturaleza, en el carro, en una escalera, en cualquier cosa veo lo que puede hacer una, una pinta para las telas. Este, cuando se trata del trabajo, cuando alguien solicita mis servicios, es para algo específico. Quieren un logo, quieren un libro, quieren... Entonces me traen el problema, ¿no? El problema, digo que no es el problema, el proyecto, la petición. Y eso ya es el 50% porque tiene condiciones. Claro. Tú me pides un logo para tu proyecto, bueno, De podcast. Ajá. ahí ya tengo un 50% porque sé lo que tú estás haciendo, lo que utilizas, lo que quieres que la gente entienda que tú haces y ya está. Eso es como que si me dicen que tengo que diseñar una caja de cigarrillos, está listo, porque tiene una forma... Claro. eh, Es un producto especial, particular, con que unas características. con una característica Ujú. que contiene 20 cigarrillos o 10 y ya ahí tengo la mitad del problema Ujú, resuelto. ujú. Ya de ahí en adelante es, bueno, el nombre, no sé, Generalmente los clientes te dan alguna insinuación acerca de los colores a utilizar o algo, o eso no, lo propones, sí, tú lo bueno, propones. te dicen y a veces te dicen una locura, Por o eso. sea, que no tiene nada que ver, Sí. ¿no? O sea, que quieren a lo mejor una cosa, fondo negro con letras rojas, eso no se lee, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es lo que le gusta, o que lo quieren morado y es para un alimento. O sea, Fíjate que, y ese comentario me da para preguntarte, ¿cómo hace para lidiar con esas necesidades de los clientes de cualquier tipo, bien sea por emblemática o bien sea por diseño editorial, que tienen en su cabeza una idea específica y que tú que eres la profesional, además con tantos años de experiencia, ¿no? Además con tantos años de experiencia vinculada también al arte, que tienes una visión muy, muy amplia de lo que puede ser un buen producto o no. ¿Cómo haces para decir, mira, o sea, cedes ante la solicitud de, no, mira, no, o dices, no, mira, eso no, yo no soy capaz de diseñar eso, yo no estoy de acuerdo con eso, eso no se no, me va a entender, no le hago caso, o no le hago caso y le muestro por qué no posibilidad, y claro, le muestro otra posibilidad. claro. Tuve un caso recientemente de un emblema que estaba diseñando y un emblema que tiene una vertical a mano izquierda muy, o sea, pronunciada. Y claro, el texto yo lo alineo a la izquierda también y hace un peso perfecto, ¿no? Y la persona me decía, es que yo quiero el texto centrado. Es que no puedo ponerlo centrado porque esta vertical es muy pronunciada y el texto centrado me hace dos huecos que no funciona. No, pero es que a mí me gusta centrado. Entonces se lo hice centrado y le demostré que no funcionaba. Me dice, ay, sí, es que yo soy muy terca. Digo, sí, yo también, le dije. O sea, No, bueno, tú también, pero además tú eres la profesional. claro, O sea, tú eres la que tiene la experticia y el claro, conocimiento. O sea, claro. si no, no estuviese recurriendo a ti, Sí, ¿no? la gente siempre tiene ideas que para ellas son buenísimas, pero que no Claro, funcionan claro. para lo Sí, que sí, 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 necesitan. sí, sí. Con esa vinculación tan importante que has tenido desde el principio de tu carrera, Valesca, este,
bueno, que iniciaste casi, bueno, y aprendiendo de los grandes, además. Ujú. Eso de tener a Leufer de maestro y de jefe por tantos años, wow, o sea, es un lujo, ¿no? Sí, claro. Y además trabajar en la Galería de Arte Nacional, trabajar con el Museo de Bellas Artes, o sea, con una potencia visual y una vinculación a las artes. ¿Cómo se hace para no, o cómo lidias con eso, de entre las dos posiciones de diseño gráfico y el peso artístico, sobre todo en un libro, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cómo, se equilibra eso de que el diseño gráfico no sea quizás de mayor peso o potencia visual que lo que está mostrando el libro? Yo no sé si me explico. No, lo que pasa fíjate tú, es que el diseño precisamente permite que la, la parte gráfica, o sea, la obra de arte que tú estás mostrando sea lo más importante. Ujú. O sea, no, esto no puede ser más una cosa Claro. que la otra, Ujú, porque ujú. si me dicen que diseñe un libro de un artista, a mí lo que me interesa es mostrar la obra de ese artista, no hacer, Claro, y tu diseño potencia la claro, visualidad de esa obra. absolutamente. La combinación que hay entre una obra y otra, el, el orden visual que le da, o sea, hay una lectura visual que uno mm, pone en el libro que hace que como que entiendas qué es lo que hace el artista. ¿No? Hay proyectos con los cuales has estado más satisfecha, o sea, porque bueno, yo me imagino que con tantos años de experiencia, con tantos proyectos ejecutados en el diseño gráfico, tienes infinitos proyectos, catálogos, libros de artistas. Este, hay uno que especialmente te haya enamorado, sea tu favorito, es como el hijo favorito. Que todas las mamás decimos que no tenemos hijos favoritos, pero No, en el pero fondo sí. aquí es difícil, son varios. Sí, estaba. Nómbrame algunos, a ver cuál es. Bueno, recientemente acabo de mostrar uno que lo hice hace mucho tiempo, que es un catálogo que hice para Alejandro Otero para la Bienal de Sao Paulo, Ujú. que es, bueno, que es rarísimo porque es un catálogo que está encuadernado con espiral y tiene espiral tú lo ves, tiene espiral en las dos caras. Entonces Ujú, tú ujú. ¿Y dices, cómo se bueno, manipula? ¿Cómo se...? ajá, bueno, es perfecto porque el espiral que está a la derecha, cuando tú abres el catálogo, esa espiral atrapa La hoja siguiente. no las traducciones al portugués y al inglés. Y el otro, el que va a mano izquierda, es Qué maravilla, el que contiene las hojas del qué catálogo belleza, propiamente dicho. qué belleza. Entonces es muy lúdico, es extraño, Interesantísimo. sí, que es una cosa que a mí me gusta hacer con mi trabajo, que sea lúdico, que sea raro. Yo siempre digo, ¿cómo puedo hacer esto distinto? De pronto voy eh, manejando, caminando, lo que sea, y digo, veo algo, digo, ah, mira, esto qué interesante, pero ¿cómo lo haría yo distinto? Ujú. Siempre me hago esa pregunta cuando veo un logo, cuando veo un libro, cuando una carátula de un disco, lo que sea. Siempre digo, esto se puede hacer de otra manera. Ujú, Y es ujú, chévere porque es un ejercicio diario ujú, que es ujú, muy interesante. ujú. Bueno, me dijiste uno solo. Bueno, nada. Me dijiste Mira, que tenía varios. hay varios. Hay un libro que no se hizo, que fue un concurso en el que participé de los colorismos de Alejandro Otero. Ese es uno De los favoritos. de uno favorito. Ahora, si, por ejemplo, a ver, vamos como a jugar. Te pusieran a escoger, o de todos esos proyectos que tú conoces internacionalmente, nacional e internacionalmente, eh, de gráfica,
que tú lo conozcas, que lo hayas visto, que en algún momento pudiste haber pensado, oye, yo lo pude haber hecho, eso pudo haber sido mío, o yo lo pude haber hecho mejor, o yo tenía una idea más potente, o eso me encanta, esa idea, esa solución que ese diseñador consiguió. ¿Tienes algún proyecto así, conocido, que tú digas, No. ese proyecto, ay, me encanta, cómo lo resolvió? Bueno, es que no te puedo nombrar alguno en específico porque uno ve muchas cosas a diario y cuando uno va a una librería uno no sabe. Pero no, siempre lo veo como algo que me aporta Ajá, alguna cosa, ajá, ¿no? ajá, Y hay muy buenos diseñadores, bueno, y no hay que ir ni siquiera afuera, no, porque el diseño gráfico aquí es algo que es excepcional. Y, y siempre lo veo con mucho respeto, como con la sensación de que algo me va a aportar, algo me va a enseñar. Y eso me parece fundamental, ¿no? O sea, querer saber y aprender algo nuevo todos los días me parece chévere. sí, interesante porque además acabas de decir que una cosa que es muy cierta, nosotros tenemos grandísimos diseñadores gráficos, Sí, con una trayectoria muy importante, conocidos internacionalmente. Tenemos una cultura como gráfica visual muy importante, sí. a pesar de no tener una cultura editorial como decir México, como decir Colombia, ¿no? Que han desarrollado una industria editorial muy importante. Sí. Nosotros hemos desarrollado una industria gráfica muy importante, Sí, ¿no? sí. Eso llama la atención. Sí, bueno, es que eso se debe a la llegada de Larry June, de Neo y de Loifer aquí. Y eso paralelo con todo el tema petrolero, que ellos llegaron a agencias de publicidad, pero después la industria petrolera los absorbe de alguna manera y empieza a trabajar allí con la revista El Farol, bueno, todo lo que se hizo en diseño gráfico hasta llegar a la estancia. Pues Que fue, sí. ciertamente. Hiciste una exposición tú, hablando de esto que el tema de diseño gráfico en Venezuela, se ha colado y ha crecido y es de muy buena calidad. Y no porque lo diga uno, sino porque, bueno, ha sido reconocido internacionalmente, Sí, ¿no? claro. Hiciste una exposición en el 2002 en la sala alternativa que se llamó Por Dos y llenaste las paredes, el piso, o sea, y fue una gran instalación en el espacio Sí, con gráfica, ¿no? sí. Coméntanos cómo fue esa experiencia. Hay una Bueno, foto sí, estupenda. sí, eso fue un proyecto fue muy bello, pero el inicio de eso, empezó por una portada que diseñé para el Instituto, el USAPAR, la primera, eh, la primera El promoción. Instituto Universitario, el- eh, no recuerdo ahí. Instituto Universitario de Artes Plásticas Armando Reverón. Ese mismo. La primera promoción, entonces yo no podía poner ninguna obra de los muchachos que se estaban graduando porque no podía privilegiar a ninguno. Claro. Entonces pensé, y dije, con el número 1 hice una trama y dije, bueno, pero esto puede ser un sistema. Para la segunda promoción lo haría con el 2 y para la tercera con el 3. Y empecé entonces a jugar con los números sola. Empecé a hacer cosas con el 2, empecé a hacer cosas con el 7, con el 5, experimentando con varias tipografías. Y entonces dije, oye,
aquí pasa algo interesante. Cuando los signos son más grandes y significan algo, y cuando son más pequeños se convierten en una trama. El tema de la proporción es interesante, se desvanece el signo y se convierte en otra cosa. Bueno, y así fue. Empecé a trabajar con la primera tipografía con la que trabajé fue la Futura. Tengo todo eso guardado, pero la Madrone, que fue con la que hice la exposición de Bordeaux, que es como una gordita. Es una gordita extendida. Cuando yo la pareaba con otra, me daban unos negativos demasiado claro, bonitos. como unos arabescos. Sí. Entonces era, claro, más interesante que cualquier otra cosa. Bueno, eso así empezó y fue muy divertido. Llenaste todo el espacio de la alternativa. Todo. Como inmersivo, ¿no? Sí, las paredes, el piso, e inclusive yo me hice un traje, mandé a imprimir en ese momento, no me acuerdo en dónde, con la trama más pequeña, mandé a imprimir una tela, con eso me hice un vestido y unos zapatos también, los mandé a forrar, de manera que yo... Eras parte de la obra. Era parte de la obra. Qué maravilla. Exactamente. Te ponías ahí y te mimetizabas. Sí, me iba, sí, mira, sí. Constantemente hemos hablado también de arte, bueno, hemos hablado quisiera que uniéramos el arte del diseño y la ciudad. La ciudad además es mi tema favorito, que Caracas es mi tema favorito. ¿Cómo se mira la ciudad desde el diseño gráfico? ¿Cómo se desarrolla una imagen gráfica de una ciudad? ¿Cómo sería la imagen gráfica, por ejemplo, de Caracas? Bueno. O sea, ¿cómo hacer el branding de Caracas? ¿Por dónde se empieza? No sé. La verdad es que no sé. Te puedo decir que el león de la alcaldía de Caracas es diseño mío. Y eso también fue un concurso en el que participé y quedó. Pero ahí hay algo específico. Pero, o sea, una ciudad tiene elementos que la representan, ¿no? O sea, el Ávila, no sé si hay gente que puede tomar las Torres del Silencio. Yo no sabría decirte por dónde agarrar a Caracas. No sé. El verde caraqueño, ¿sabes qué? Sí, pero mucha gente habla del verde, que esta ciudad es muy verde. Es muy verde, es muy importante y es muy imponente. Pero el verde no es un emblema. Claro. El verde es un color que puede representarte, que se puede aplicar en eso que yo quisiera. No sé, pues puede ser la letra C, puede ser... ¿Esa letra C de qué fuente sería? A ver, no sé. Vamos a jugar, claro. No, eso hay que manejarlo. Me raspaste. No, para nada. ¿Cómo te va a haber raspado, por Dios? Mira, ahora hablemos de inteligencia artificial. O sea, al principio todos los diseñadores, arquitectos eran mesa de dibujo, planos, lapicito, no sé qué, escuadra. Y bueno, después vinimos a todo el tema digital que ha sido una maravilla, es el futuro. Sí. Pero resulta que no, que el futuro todavía no nos alcanza y ahora tenemos la inteligencia artificial. Claro. ¿Tú tienes algunas reservas o algunos temores con el manejo de eso? Porque ahorita a mí me llama la atención cualquiera, incluyéndome, se mete en algún programita elemental básico y puedes diseñar algo. Pero tú tienes que decirle qué es lo que quieres. Y claro, si tú no sabes plantear eso, o sea, todo puede ser una ayuda. Para nosotros la computadora fue la maravilla del siglo, porque
Bueno, imagínate tú cuando trabajaba en la Galería de Arte Nacional, que tenía que hacer un boceto de las portadas de los catálogos, con esa trama que diseñó Álvaro Sotillo, que me parece un sistema maravilloso. Y que tú veías esos puntos en cualquier lado y ya conectabas con la Galería de Arte Nacional. Bueno, pero eso lo teníamos que hacer con unos pincelitos, punto por punto, para saber que lo que tú estabas pensando era lo que era. Y si no lo hacías, es imposible que lo vieras. Entonces, ya esos puntos con la computadora está hecho. Es más, no es que haga una sola propuesta de portada, podía hacer varias, ¿entiendes? Bueno, siempre son varias, además. Sí, duda, pero ¿no? con los punticos. Con los punticos. Perdóname, pero no creo. Uno trataba de... Claro, pero sabes que además, o sea, a mí la preocupación es un poco ese derecho de autor, ¿no? O sea, ese derecho de quién lo creó, de quién creó con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Eso no te genera una incomodidad, nada. Ninguna coquillita. No. Nada que ver. Es que Lo sientes como una herramienta. Sí, yo creo mucho en la creatividad del ser humano, que es ilimitada además. Eso no sí, tú vienes muchas veces vienen a decir, mira, te voy a llamar porque tengo un proyecto con respecto a, no sé, una oficina de computación. Ah, sí, ¿qué rama? Bueno, X. Y ya tú estás, computación, esto, ¿por dónde lo puedo agarrar? Entonces, eso, y se te queda. Y vas manejando y vas pensando en el tema, y vas cocinando y vas también. Y muchas veces te acuestas a dormir y estando, como decía Loifer, horizontal las ideas vienen más rápido. Entonces él me decía, ten en tu mesa de noche un librito y un lapicito. Claro, siempre he tenido en la oficina en mi casa, entonces yo lo que hago es que me paro, voy a la computadora, hago un apunte de lo que se me ocurre y me vuelvo a acostar. A ver que si tienes un método, a ver que está el método. Sí, bueno, uno siempre tiene una cosita. Hablamos de las telas al principio de esta conversación y no hemos hablado de las mesas. Las mesas. Bueno, las mesas vienen como por dos, por ahí, por ese... ¿Vienen por dos? Claro, porque, fíjate, cuando yo descubro esta cosa de las tramas, de los signos, de las que usando proporciones mayores o menores se convierte en otra cosa, empiezo a aplicar esa fórmula, la empiezo a aplicar para, por ejemplo, para mis clientes, a Binarte, que es el que está en Paseo Las Mercedes, con el emblema hice una trama con el emblema de Binarte y le hice unos topes de una mesa. Entonces dije, aquí hay un nicho donde uno se puede expresar también. Entonces, hice las Vilma Ramia, cuando estaba en el Ateneo, en la nueva sede ahí en Los Cabos, tenía la terraza y quería hacer como un restaurancito o algo así. Y me dice, vale, hazme como unos cuadraditos para que tengan el número de la mesa. Y le dije, unos identificadores de mesa. Eso es horrible. Yo te voy a hacer algo chévere. Y entonces hice a cada mesa, que eran distintas todas, a cada mesa le hice una trama con el número 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 22, porque eran 22 mesas. Entonces, para que no se enredaran los mesoneros, uno de los números de esas tramas era gris. Entonces, para que pudiera identificar cuál era, porque porque es muy bello ver la gráfica, pero no lo identifica.
Entonces ahí empezó el tema de las mesas. Después conseguí unas mesas chinas, de estas que son redondas, que tienen un pie único. Ujú. Y me compré unas mesas, hice unos topes con letras y esas las ofrecí en la tienda de la sala TAC, de la sala de exposición. Ujú, ujú. Y bueno, o sea, se vendieron todas. Y entonces me quedé con el gusanito de las mesas. Y entonces empecé a buscar que si un carpintero para hacer, y me salía, pero costosísimo. Todo este tiempo pasó y vino no la pandemia, sino el éxodo de gente que se fue del país, La migración. la migración, y empecé a ver las ofertas de garaje. Y Claro. se me prendió el bombillo Pero y dije, claro. no, pero aquí están las mesas. O sea que voy a estar inventando yo. Y estas mesas pobrecitas, ¿a dónde O sea, pobrecita ¿qué destino ella? van a tener ¿Qué estas destino mesas? van a Sí. tener estas pobres mesitas? Ujú. Y entonces fue chévere porque empecé a comprar mesas muy económicas, mesas bueno, que había que reparar, que era bueno porque reparaba, le dabas una segunda vida a las mesas. Y entonces me planteo, además del tope, cómo las puedo hacer ¿Cómo las intervengo? distintas, Ajá. cómo las puedo hacer que yo tenga una mesa de esas en mi casa y yo diga, qué linda, o sea, me está Claro, alegrando claro, la claro, claro. casa, o sea, no es nada más para ponerle algo Mesas encima. además mesas de diseño, porque obviamente hay mesas Claro, de co, hay mesas, ¿no? sí, bueno, Ajá. alguna vez alguien me dijo que qué horror, que cómo estaba haciendo eso con unas Por mesas, favor. pero bueno, sí, la irreverencia es parte de diseñar también, yo soy muy irreverente y siempre trato de hacer No, las pero cosas además, distintas. o sea, el destino de esa mesa iba a ser el basurero, Como me decía seguramente. mi psiquiatra, Ajá. yo soy del POP, o sea, el Partido de Oposición Permanente. Permanente. Sí, Eso sí, está muy bien, eso lo voy a asumir, te lo voy a robar. está muy bien. Entonces, bueno, eso hay que hacer. Yo estaba encantada de cuando empecé a hacer las primeras mesas, porque tiene que hacer las cuatro patas Claro, iguales, claro. no, yo tengo que hacer algo distinto, que llame la atención. Y bueno, lo hice y la gente estaba muy encantada y tuvo muy buena re- o sea, acogida, ¿no? Receptividad, Sí, sí, es que son sí, hermosas, son sí. hermosas. Entonces, bueno, Y además son piezas únicas entonces son ahora. piezas únicas, ¿Mm? son piezas únicas. La persona que me ayudó con la pintura de las mesas, que es el taller Raíces, tenían una idea en algún momento de hacer un solo modelo de mesa y que yo le hiciera. Tú las intervinieras. Sí, Ajá. pero no, ese proyecto no se dio y eso se quedó así. Mm. Pero el resultado ha sido Sí, sensacional, la sí. verdad. ¿Mm? Tengo otras por hacer ahí todavía. Que están Sí, ahí empollándose. sí. Mira, recientemente en conversación con Carmen Alicia Di Pasquale, en uno de los pods anterior, ella comentaba al ciudadano hay que alfabetizarlo doblemente, Ujú, ¿no? Enseñarlo a leer y escribir, pero además enseñarle cultura visual, claro. que no basta solamente con que la gente sepa leer y escribir. ¿Qué tan importante es esto, a tu entender? Es sumamente importante y no nada más aprender a ver, sino aprender a oír. Yo creo que es fundamental. Y eh, hay una cosa que a mí me llama la atención y, y lo he visto, me he metido en la cultura japonesa. Ellos tienen que aprender a dibujar para poder escribir. Y ellos tienen una, además, ellos tienen una educación muy parca, ¿no? Y ellos
saben ver y son exquisitos. Y eso es importante, aprender a ver, porque tú puedes, o sea, yo estoy segura que no todo el mundo ve en esta hoja lo que yo veo. Y eso te da sensibilidad. Y le da valor a las cosas. Le das valor a las cosas, te da sensibilidad a ti. O sea, tú sientes las cosas de otra manera distinta. Aprecias lo que tienes a tu alrededor de otra manera distinta. Y yo creo que eso es importantísimo. Sin duda. Es un respeto, ¿no? Un respeto por lo que te rodea. Sí, y se convierte tu experiencia de vida y tu experiencia como ciudadano incluso, ¿no? Perteneciente a una comunidad de una ciudad determinada o de una área geográfica especial, convierte tu experiencia en otra cosa. Claro. ¿No? El disfrute es otra cosa. Es absoluta. O sea, uno aprende a vivir en el sentido de que lo que tú, o sea, si tú agarras un tomate y lo picas porque tú estás cocinando, eso no es un hecho de que, ay, estoy cortando un tomate, no, sino que ves el tomate, ves qué lindo es, lo cortas, qué bello es por dentro. La experiencia va un poco más allá y al final te sensibiliza. Es así, es así. Y yo creo que eso es fundamental en la vida. Son las escuelas las que están llamadas a enseñarnos a mirar. Pues no, la familia, las escuelas, o sea, la familia. A mí me enseñó, o sea, yo estoy viendo todas estas cosas así. Ahí te voy a echar un cuento que te va a encantar. En mi casa habían cosas bellas, habían libros, mi papá nos leía, nos enseñaba, él era filatelista, nos enseñaba las estampillas. Entonces, esas son cosas que eran cotidianas y que quedan. Papá murió y nosotros, bueno, nos mudamos y teníamos en la casa unos muebles bellísimos que había hecho un alemán amigo de la familia, unos muebles pesados, muy bellos. Y mi mamá le dio, cuando apareció la fórmica, a mi mamá le dio por forrar de fórmica todo. Y aquel mueble tan bello se había convertido en una cosa horrorosa. Frankenstein. Y entonces yo tenía que salir de mi cuarto, pasar por el comedor para ir a la cocina. Y me daba tanta rabia que cuando me tocaba pasar por delante de la mesa, yo le daba la espalda. Y entonces pasaba de espalda. Pobre mueble, el rechazado. Yo no lo soportaba. Y entonces, eso era algo que yo decía, claro, porque lo tengo que ver. Si no lo quiero ver, porque no es lo que era antes. O sea, Está muy buena esa historia. Yo creo que esta historia está muy buena para cerrar aquí. Esto ha sido maravilloso. Gracias por esa anécdota. Gracias por los diseños. Gracias por tu manera de ver. Sí. Y enseñarnos a ver además. Bueno, y gracias por todo ese trabajo hermoso que has hecho con el diseño gráfico. Que lo hago con mucho cariño y lo hago porque realmente me gusta hacerlo. Si hay algo que me gusta a mí es mi profesión, hacer lo que quiero y ser irreverente. Eso me fascina. Te quiero. Gracias.